Hola, buenas tardes, querido amigo. Gracias por asistir a esta ya tradicional charla de los viernes sobre los oficios del cine. Hoy día tenemos a nuestro invitado Gerardo Cáceres. No había prendido mi cámara. Eh, Así que lo voy a presentar para que empecemos a conversar con él de inmediato. Gerardo Cáceres nace en Arica, Chile, el 51. Es director y guionista de cine y televisión y profesor de guión y realización y dramaturgia. En 1979 se tituló como director de cine en la mítica escuela EAC de la Universidad Católica de Chile. Creo que fuiste la última generación, Gerardo, ¿no? No, hubo una... Bueno, No empezamos tenía audio, juntos. no tenía audio. No sé, yo tengo prendido mi ahí sí, ahí lo Ay, diste. sí. Sí, no, hubo una generación que entró después, pero después nos titulamos todos juntos. Entonces, no hay más generación. ¿Se escuchó lo que dije al principio, no es cierto? Estaba la música. Sí, no, yo te escuché por lo menos. Ya. Sí, se escuchó. Entonces, de la mítica escuela de EAC de la Universidad Católica de Chile. Es diplomado en producción ejecutiva para cine y TV el 2015 en la Universidad del Desarrollo y en documental indagatorio del Centro EAC el 2008, Alberto Hurtado. Ha participado en los seminarios intensivos de Robert McKee, gran guionista, conocido guionista, en género de horror, thriller, comedia e historias de amor, en el 2010. Y de escritura de guión en la Universidad Autónoma de Barcelona y Duoc UC el 2001. Además tomó un taller literario con Daniel El Tit entre el 95 y el 97 y el primer laboratorio de guión cinematográfico en el Sundance Institute Cine en Chile el 94. Taller Cómo contar un cuento de Gabriel García Márquez en ACTV. ¿Tuviste clase con Gabriel García Márquez? Un mes, señor. Vaya, qué interesante. Entonces, En La Habana, en La Habana, en el ACTV, en la Escuela de 87, Cine el año Provincial, 87. Así que claro, de San Antonio de los Baños, tuve que entrar por Perú, que porque pertenece estaba a la prohibido. Fundación del nuevo Cine Latinoamericano, Cuba el 83. Ha dirigido y escrito diversos cortos y mediometrajes y un largometraje titulado Viva el novio del 90. Ha coescrito los guiones de los largometrajes Johnny 100 pesos, Negocio Redondo, Campo Minado, Patagonia de los Sueños y El Último Grumete. Y ha escrito diversos telefilms y libretos de televisión, así como también algunas obras de teatro. Es miembro actual del Consejo Directivo de la ATN, Sociedad de Autores de Teatro y Cine de Chile, y fue directivo de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, ADG Chile, miembro del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 2005-2006 y de la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Buenas tardes, Gerardo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te doy la palabra. Gracias a la invitación. Hola Leila, hola José Manuel, hola Gerardo, hola Joseph, hola Sandra, hola Ramiro, hola Charles. Parece que no hay más por ahora. Ojalá que se sumen. La invitación me tocó en lo que yo hago, lo cual también me pone en el desafío de comentar sin convertirlo en una clase de guión, pero sí hablar de algo que es más genérico, que es la narrativa, ¿verdad? Y la narrativa, bueno, incluso hay gente que habla de la narratología, que sería la ciencia que estudia las narrativas, las formas de narrar, ¿ya? Desgraciadamente que en Chile no se usa mucho ese término y tampoco hay como clases de narratología, pero en lo fondo, de alguna manera, se liga mucho a la literatura. Sin embargo, y eso es por lo menos una visión que tengo yo y tiene que ver con mi formación, la narrativa que se usa en el audiovisual, porque esto al final estamos hablando de cine, ¿verdad? De lo audiovisual, no la narrativa, por ejemplo, literaria, esa narrativa viene del teatro, ¿no? Básicamente de la dramaturgia que se llama teatral, ¿no? Lo que se estudia es cómo está estructurado los relatos, las historias en el teatro, y por eso que siempre ronda el tema de Aristóteles, ¿no? Que escribió la poética y cuyo libro Poética, uno de sus capítulos está dedicado a la poética dramática, ¿no? Y entonces quedó para siempre como que esa estructura, la famosa estructura en tres actos, era poco menos un invento de Aristóteles, cuando en realidad lo único que hizo Aristóteles fue constatar que en las obras que se veían ya existía esa estructura. Entonces, la estructura dramática de tres actos clásica no tiene un autor, sino que simplemente un científico que fue Aristóteles, que detectó que estas historias que ya se contaban en el teatro griego, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, ¿verdad?
ya tenían esta estructura, ¿no? Entonces una estructura un poco nacida de la misma experiencia de crear, ¿no? Una cosa que alguien inventó y después se aplicó. Entonces, eso es interesante conversar con ustedes para que sepan que muchas veces se habla del modelo clásico, que es una lata, mucha gente repudia el modelo clásico, pero el modelo clásico tiene el origen en la misma creación, no es un invento, vuelvo a insistir, ¿no? Entonces, bueno, quería salvar ese punto de que cuando estemos hablando de estructura y narrativa, por lo tanto, clásica, estamos simplemente diciendo que es un elemento cultural que se viene arrastrando desde muchos años, ¿no? Si incluso si uno puede leer, los que puedan leer la Biblia, por ejemplo, van a darse cuenta que en la Biblia está muchas veces contado en estructura dramática, tiene una estructura dramática, porque esa era la manera de contar que existía y que se fue desarrollando culturalmente desde los siglos, ¿no? Ahora, hay que hacer la salvedad, yo no soy experto, pero hay que hacer la salvedad, que otra es, en cambio, la manera de contar oriental, digamos, ¿no? La gente de la zona oriente, que llamamos nosotros de la Tierra, o sea, la India, por ejemplo, o China, o Japón, ¿no? Esa zona, no están invadidos de esta manera más clásica, dramática, que viene por supuesto, de la cultura greco-judía. Pero bueno, eso es el origen de lo que vamos a conversar. Y básicamente esta idea de que la narrativa habla de tres partes, ¿no? Inicio, desarrollo y final, es la manera donde prácticamente todo en la vida ocurre, ¿no? O sea, de hecho, pensemos, voy a dar un ejemplo biológico, ¿verdad? Un embarazo, ¿no? Termina en un niño que nace, ¿verdad? O niña, por claro. Y tiene todo un proceso desde que se inicia, desde que se unen ahí dos pequeñas moléculas en un cuerpo, termina desarrollándose un ser humano que crece hasta que termina naciendo. Bueno, eso es una progresión dramática, perfectamente dramática. Entonces, lo que uno sospecha es que la narrativa surge de la observación de la realidad, simplemente copia la realidad. Uno puede decir cómo nacen las plantas. Si uno pone una semilla, después crecerá un brote, luego crece, se hace tronco, termina creciendo, produciendo fruto o produciendo flores. Es una progresión dramática, tiene una narración. Entonces la narrativa surge de la observación, no surge del ingenio humano, surge de la observación y de eso se convierte en una forma de relato, ¿no? Por eso que nos parece que el inicio de desarrollo final surge de la experiencia humana, ¿no? Es eso lo que hay que tener siempre claro, de que no es, por existir, un invento, un elemento artificial, ¿no? Sino que es una observación. Yo, de hecho, muchas veces lo asocio a una cosa que también la gente que trabaja con la visualidad, con la pintura, por ejemplo, la proporción áurea, por ejemplo, ¿no? La proporción áurea resulta que alguien descubrió que efectivamente había una proporción que se repetía en el universo, y por ejemplo en las plantas, ¿verdad? En la nervadura de una hoja está puesta en proporción áurea. Entonces, claro, ahí hay teorías teológicas, ¿verdad? De que eso es Dios quien inventó esta proporción áurea, bueno, y por algo se le llama así, pero la idea es que es una observación de la realidad. O sea, uno ve que efectivamente la naturaleza tiene esa composición estética y por lo tanto si los pintores después ocupan esa proporción estética que le da equilibrio, volumen, qué sé yo, bueno, es otra vez la observación. Así que yo siempre igualo un poco la proporción áurea a esto de la estructura clásica, que surge de la experiencia humana. Yo no me voy a extender mucho, pero por si acaso hay una teoría, ¿verdad?, de que en el fondo el teatro surgió de la celebración de las fiestas báquicas, ¿no? La idea de que la uva, la vid, ¿no es cierto?, que parece un palo seco, después florece, después da frutos, después ese fruto se convierte en vid y la vid ya se sabe que se convirtió en vino, un acto humano, y ese vino emborracha a la gente, la pone eufórica y luego decae.
Entonces, esa progresión que incluye al ser humano, dicen que la representación de ese rito fue lo que inició las representaciones báquicas y luego desde ahí surgió el teatro. Es una cosa natural. Pero bueno, entremos en un poco más en materia audiovisual y quería mostrarles voy a compartir pantalla, un dibujito muy simple, pero que deja muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de narrativa audiovisual, que como les decía, viene bastante basado en la narrativa teatral, dramatúrgica, ¿no? Entonces, Ahí te autoricé para que compartas pantalla. ahí va. Eso lo ven todos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, Lo ahí vemos están todo. los tres actos clásicos que hablábamos, ¿verdad? Es que el acto primero, acto segundo, acto tercero, y que parte, incluso tiene, como ven ustedes, un ascenso, la curva dramática, siempre se habla así, de curva dramática, que va subiendo de tensión, porque al fondo está basado en un elemento que todavía no conversamos, pero que es el conflicto, que son dos fuerzas, dos personajes que se enfrentan, ¿no? Y entonces la primera parte es el planteamiento, que también en teatro se le llama equilibrio precario, porque efectivamente puede ser una situación estable, pero con una crisis interna, ¿no? El ejemplo más básico de equilibrio precario es una persona que transita por una cuerda floja, ¿verdad? Cierto, camina, pero es precario el equilibrio, puede en cualquier momento caerse. Bueno, eso sería el acto 1 de presentación, pero de que ya está inserta la crisis. Hasta que ocurre un punto de inflexión, ¿no? Muchas veces se le llama también punto de ataque a eso, punto de inflexión también puede ser, primer giro también se le dice, y ahí entonces empieza efectivamente el conflicto. ¿Ah? Ahí se desencadena, es como cuando, eh, para decirlo en términos locales, así, uno prende la mecha, prende la cocina, ¿no es cierto? Hasta antes tiene el fósforo, tiene el encendedor, pero no lo ha acercado al gas, no se ha encendido todavía la llama. Entonces, ese primer giro es eso, ya se inició el tema, ahora sí la cosa ya se desató y es irreversible, ¿eh? Ese es un tema importante. Y entonces ahí se desarrolla el segundo acto hasta que hay un otro punto de giro, que de hecho se llama así, segundo punto, aquí le está puesto segundo punto de inflexión, segundo punto de giro, y eso es que provoca que esto debe terminar, como sabemos, para bien o para mal, pero debe terminar esto que se inició en el primer acto, ¿ya? Este conflicto, digamos, o esta trama que nos llevó a este punto, tiene que tener una solución. Buena o mala, no importa, pero tiene que solucionarse. Y lo interesante es que lo que ahí llama, bueno, y eso se llama clímax, ¿no es cierto? El punto más alto del tercer acto es el clímax, pero el clímax lo que genera es un desenlace que efectivamente tiende a hacer una baja dramática porque la tensión baja, pero sin embargo, y eso es lo interesante, bueno, ahora que estamos tan de moda la serie, ustedes sabrán, que la situación nueva, esa que se creó después de la crisis del clima, genera unas condiciones para que siga la historia, para que la historia se recomience en otras condiciones, con otra fuerza, con otro conflicto, pero no queda el happy end que todos queremos, que se acaben los problemas. No, los problemas continúan, pueden seguir, ¿no? Es como decir, esta es una pareja que se quería amar hasta que se casaron. Muy bien, final feliz. Pero ahí empieza la segunda parte de la historia, ¿verdad? Donde vamos a tener hijos, vamos a seguir juntos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces se inicia una nueva historia, ¿ya? Entonces la resolución no siempre es el fin de la historia, sino puede ser el comienzo de una nueva, ¿ya? Bueno, esa es una cosa que les quería compartir. Y ahora, una visión más moderna de esta estructura clásica es otro, y esto sí que fue un diseño científico, otra vez desde la observación, que tiene que ver, ¿lo ven? No, todavía no, ¿no? Todavía Aquí, no. ahora sí, ahí va. Es algo que se llama el viaje del héroe,
que es una estructura que se definió a partir de un estudio que se hizo el siglo pasado, de las narrativas culturales occidentales, las hizo un señor Campbell, ¿verdad? A partir de estudios de cuentos campesinos, de cuentos bien básicos, de qué manera se repetían una y otra vez los temas y las maneras de contar, ¿ya? Y entonces de ahí surgió un esquema narrativo levemente distinto al otro, porque, y esto es lo interesante, considera unos elementos que luego el psicoanálisis aportó con sus estudios científicos, ya estamos hablando de ciencia, ¿verdad?, de los comportamientos humanos. Entonces, muchos de estos pasos tienen que ver con zonas internas, llamémoslo así, no conflictos externos, como se tendía a considerar en la estructura clásica, ¿no? Entonces, esto permite que miremos al interior de los personajes también, ¿no? Porque los personajes siempre, de alguna manera, al estar enfrentados a una historia, es que efectivamente son llamados, como dice ahí el paso 2, llamado a la aventura. Luego hay un temor a esa nueva aventura, pero encuentran a un mentor, a una persona, a un grupo de personas, puede ser una institución, qué sé yo, que lo alienta a que cambie. Y entonces ahí esa persona, como dice ahí, atraviesa el umbral, o sea, cruza a ese nuevo mundo. Eso sería el equivalente a lo que vimos en la estructura clásica al primer giro, porque ahí efectivamente la persona enfrenta este nuevo mundo y ahí aparece, ¿no es cierto?, el paso 6, sigo la flechita, dice, los aliados, enemigos y pruebas, porque efectivamente en ese nuevo mundo uno tiene que aprender, encontrar aliados, encontrar personas que se oponen o cosas que se oponen, e incluso aprender un idioma. Esto también podría ser alguien que se cambió de país, por ejemplo, a la fuerza, como un migrante obligado, o un migrante voluntario, que busca nuevas alternativas, busca nuevos caminos en otro país, con otro idioma, a lo mejor otras culturas, otras comidas, otro todo. Eso es un desafío. Crucé el umbral y me encuentro con este aprendizaje, ¿ya? Entonces el paso 6 es un paso de aprendizaje interno, tengo que renovarme, ¿ya? Y luego ahí entonces el personaje busca ya su fin, y por eso se le llama eso internamiento a la caverna profunda, es porque efectivamente ahora se va a enfrentar a un elemento interno muy poderoso, que ahí lo describen muy bien los psicólogos, es que el desafío final es terminar con la idea de que ya estoy listo para triunfar, ¿no? Dicen los expertos que ese paso, el paso 8, ahí dice la Odisea, muerte y resurrección, fíjese cómo le ponen, que es el equivalente al clímax a todo esto. Estamos ya en el tercer acto, en el clímax, es el momento donde el personaje abandona la idea esta, digamos, ególatra de que él ya es suficientemente poderoso para resolver todo y debe despojarse de su ego, digámoslo así, ¿no? Y por lo tanto, ese punto es un punto doloroso muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con una pérdida, con una herida, con algo que me hace entender que debo renovarme, debo cambiar. Y entonces ahí viene la recompensa, que es el conocimiento, ¿verdad? Es la idea de que debo cambiar, ¿no? Y entonces ahí busca el gran punto final, ¿no es cierto?, donde finalmente lo logra porque ya ha sido renovado, ya está renovado, hasta que en la nueva resurrección, que incluso en algunos pasos se le llama el elixir ustedes saben que era el líquido que tomaban los dioses, por eso que en las competencias deportivas se entregan copas, porque supuestamente con esa copa los dioses brindaban. Entonces, por eso que el sentido de las copas de fútbol, de tenis, de lo que sea, las copas, viene de ahí esa idea, de la idea del elixir, que era lo que los dioses bebían. Entonces, la nueva resurrección es haber reencontrado, y esto vendría a ser lo equivalente al desenlace de la estructura clásica, a la nueva vida que ya tengo porque pasé las pruebas y que seguí. Eso es el viaje del héroe. Por ejemplo, si ustedes ven
los que se interesen en profundizar esto, si ustedes ven la película de Coppola, ¿no es cierto?, sobre Vietnam, Apocalipsis ahora, es exactamente un viaje al héroe, ¿no? Tal cual, paso a paso. Incluso yo diría que no se saltó ni un paso ni cambió ni un paso. Fue muy, muy, muy estricto. Ustedes saben que además esa es una adaptación de una novela, de una historia que ocurría en África, ¿no? Originalmente esa novela ocurrió en África y Coppola la adaptó a Vietnam, en otra época, en otras circunstancias, en una guerra, bueno, otra cosa, pero hizo el viaje del héroe. Ese personaje, ¿no es cierto?, el teniente ese que viaja, con esa tarea que le ponen, que es, como saben, eliminar a Marlon Brando, en realidad lo que hace es viajar internamente, ¿ya? Se va probando, se va cambiando a sí mismo, ¿ya? Bueno, último monito que le voy a presentar para que conversemos, o si no, veamos una cosita de película que también tengo, que es este monito, que lo que hace es comparar, bueno, que ya se los adelanté un poco, las dos estructuras, ¿no? El mundo ordinario, como ven ustedes, está la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, encuentro con el mentor, y cruza el primer umbral, y eso es el primer acto. Y luego las pruebas ahí al lado, la caverna profunda, la prueba más dura, hasta que llega al segundo acto, y luego tercer acto sería ya la resurrección y el encuentro con el elixir. O sea, esta es una comparación así bien general de los dos modelos. Pero lo que podemos hacer, y esto sí que les quiero contar que narrativamente es muy interesante, es que efectivamente muchas veces se puede usar la estructura clásica para el conflicto externo. No sé, estoy imaginando a alguien que quiere salir libre de una cárcel, no sé, por ejemplo, estoy inventando una historia, no sé si existe, ya capaz que sí, y otro es lo que pasa por dentro del personaje, el mundo interno. Entonces, efectivamente, es útil usar, por ejemplo, una herramienta del viaje del héroe para el mundo interno y la herramienta de la estructura clásica para el viaje externo. ¿Ya? Bueno, eso es. No sé si hay preguntas a este momento, porque antes de entrar voy a presentar un par de videitos de ejemplos de estas cosas. Tal vez podríamos preconversar un poco antes de entrar a esos dos videos. No te escucho, Ricardo, estáis con la cuestión apagada. Pero disculpa, te sugiero, Edgardo, que a lo mejor termine la presentación y ahí abrimos las preguntas. Ah, ya, bueno, ya. Bueno, no, que eran ejemplos de que necesito compartir pantalla de nuevo. Déjeme revisar bien cómo está esto. Ya. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles una pequeña piececita genial, como siempre, de Charles Chaplin, ¿no? Y que además no tiene diálogo, o sea, solo con sus acciones, ¿verdad? Que la encontré en YouTube. ¿La ven, por supuesto? ¿La ven? ¿Sí? Voy a agrandar la pantalla La incluso. vemos, la vemos. Sí, ya, ahí lo voy a alargar entonces. Es el inicio, pues. Miren el inicio. Ya hay un equilibrio precario, ¿verdad? Una crisis. Un hombre encerrado en una reja con un león. Le agrega, él mismo cierra la reja, no puede salir.
Bueno, como ven ustedes, lo que interesante de esto es que... Toca el punto P y disfruta. Sigue andando el video. Sí, sí, eso estoy evitando. Lo voy a cortar. Disculpen. Que Chaplin traduce en acciones los diálogos, ¿no? Bueno, excepto una vez que puso ahí, abre la puerta, pero por ejemplo, cuando el perro ladra, el tema es que el perro va a despertar al león, etcétera. O sea, todas las acciones son de alguna manera argumentos, narrativa. Está contándonos un cuento de un hombre que además se cree que dominó al león, ¿ya? Y por eso que no, cuando la mujer le abre la puerta él no quiere salir, el león le recuerda que es feroz y por eso sale corriendo, y tiene un desenlace, ¿no? Que él se hace el pájaro, se hace el vivo, se sube al poste, y termina sentado con la señorita, ¿no? Entonces, ese pequeño corto, y eso, si ustedes ven a Chaplin, es impresionante que él era, pero un clásico en su estructura. Todas sus pequeñas series, que fueran de humor, lo que fueran, siempre tenían una estructura clásica perfecta. Tenía un inicio, un desarrollo, un conflicto, y todo con humor, por supuesto, y un desenlace. Pues, bueno, las películas completas también, porque esa es una de las cosas que hay que anotar, que esta narrativa no solo se aplica a una escena, como la que acabamos de ver, sino que también se aplica a la historia completa, ¿no? Eso es lo interesante. Incluso les diría que muchas veces los diálogos también están estructurados con esta arquitectura. Por ejemplo, si revisan el monólogo de Hamlet, el monólogo de Hamlet tiene entero una estructura dramática. Tiene un planteamiento, un desarrollo y un final. Está estructurado así, ¿no? Dramáticamente, ¿no? Entonces no solo una suma de palabras y discursos, sino que tiene estructura, ¿ya? Entonces estamos viendo de que efectivamente el elemento cultural contiene esta narrativa, ¿no? Esta forma de contar, de desarrollo lógico, ¿no? Y que hoy día se puede aplicar prácticamente a todas las acciones humanas, ¿no? ¿Para qué decir en política, verdad? Ustedes saben que a muchos políticos se le ha dicho no tiene relato, no tiene, no tiene nada que decir, porque efectivamente lo que se espera es que tenga un discurso que progrese, ¿verdad? Que defina un problema, plantee una solución y busque esa utopía, ¿verdad? Piensen ustedes que, ¿para qué decir las utopías sociales de los 60, 70? Después la utopía, voy a llamarlo con ese nombre, pero créanme que me duele, pero igual la utopía que supuestamente instaló la dictadura en Chile, ¿no? Esta idea de que el neoliberalismo nos iba a hacer a todos felices, ricos y millonarios, ¿no? Claro, vendieron una utopía, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, la idea de relato, de tener una coherencia narrativa, es necesaria. Ustedes supongo que ustedes saben, o si que a lo mejor se han tratado con psicoanálisis, lo que hace el psicoanálisis es recuperar el relato de cada persona, ¿verdad? Por eso que parten de la infancia, luego siguen la adolescencia, ¿no? O sea, recomponen el relato. ¿De qué manera, al entender tú tu relato, le da sentido a lo que te pasa, a lo que quieres, a lo que deseas, ¿no? Hace sentido tener el relato, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces, como se dice, no hay futuro sin pasado, no solo es un tema político así táctico, sino que efectivamente es imposible crecer, desarrollarse, ¿eh? Si es que no se reconoce el origen. Piensen ustedes todo lo que está pasando ahora con nuestro pueblo originario, ¿no? Que Chile por años, por siglos casi, se ausentó de esa cultura, ¿no? La hizo a un lado, ¿no? ¿Para qué decir ahora el fenómeno de la cultura LGTB? También se negaba, se ocultaba, se repudiaba, se achicaba, y de repente salta culturalmente la necesidad de darle reconocimiento. De hecho, acá piensen ustedes que se acaba de aprobar en Chile, un país tradicional, el matrimonio igualitario, ¿no? La presidenta de la convención es una persona de origen mapuche. Bueno, entonces esos elementos culturales le dan sentido narrativo a nuestro país. A la historia del país, evidentemente recupera entonces
sus orígenes, su sentido, desde el punto de vista social, podríamos decir, y también individual, ¿no es cierto? Todo el tema LGTB obviamente afecta a las personas en tanto individuos, un niño trans, una persona más adulta que quiere casarse con una persona de su mismo género, bueno, etcétera. Son decisiones que afectan a los individuos, ¿verdad? Entonces, el relato, cuando yo me quedé pegado primero en cosa técnica de cómo se construye el relato, pero tiene que hace sentido si uno ahora lo ve en el contexto de esta mirada más amplia que da la cultura, ¿no es cierto? Por supuesto, la música también, las artes en general, la pintura, si ustedes lo ven, tiene que ver con eso, ¿no? De qué manera hacemos un relato de las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si les parece, ya no sé cuántos minutos llevamos, Ricardo. Está bien, está bien. Mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta en este sentido y llevarte, sin irse de tesis, obviamente, pero llevarte al siguiente tema, porque no me acuerdo qué teórico hablaba de que todo puede ser considerado una narración, todo lo que ocurre, todo es un relato, una narración, un discurso político, una aparición frente a cámara del poder, qué sé yo. Y en ese Claro, sentido, lo que tú describías, en la academia se identifica casi con una forma que tiene que ver con la modernidad, ¿no es cierto? Entonces empieza a ocurrir un cambio culturalmente en la producción de sentido, donde se mete este concepto de la posmodernidad y tal vez aparece una forma de narrar distinta. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que quería hacer Ruiz cuando habla del no conflicto central y de un relato que no se guía en términos estrictos. No sé qué piensas tú, te lo quiero plantear así, sobre esa forma de narrar que quería de alguna forma establecer Ruiz, y yo creo que hay otros directores que también lo hacen, pero que tienen que ver más con esto mismo que tú estás diciendo, con un relato cultural, pero donde ya estamos viviendo un proceso que ya no es la modernidad, que es la causa y el efecto de la historia, sino que parece que vivimos un tiempo líquido, se dice una... Entonces aparecen estos relatos que no son lineales, que no son, no tienen esta estructura. Tal vez sí, hablar un sí. poco de esa parte. Sí, de hecho alguien aquí acaba de escribir algo parecido, dice, me parece que existen muchos cineastas que se desvían de esa estructura dramática e incluso la niegan. Pienso en Raúl Ruiz, que se la peleaba en contra del conflicto central. Claro, Ah, bueno, sí, bueno, lo que pasa es que efectivamente uno puede, y eso también es un elemento cultural, por supuesto, ir en contra de los modelos culturales, sí, no es, pero para desgracia de los que son anticultural, es que ellos crean una nueva cultura. La gracia de esto es que efectivamente esa renovación, que es obviamente necesaria, piensen ustedes lo que pasó con la pintura. La pintura dejó de ser figurativa. Antes de que el arte impresionista, el arte abstracto, era, nadie iba a aceptar que eso se llamara pintura, hasta que llegó alguien y dijo, oye, si puede ser formas nomás, colores, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que trató de hacer Raúl, y que no sé si lo logró, pero porque de verdad yo he estudiado harto a Raúl, yo hago clase con las cosas de Raúl, créeme, y Raúl, claro, hablaba mucho, pero sus películas están llenas de estructuras dramáticas. no, no, Créeme. lo que digo que es otra estructura. Yo creo que donde más se da es en el tiempo recobrado, que Que es como uno la ve, película están tesis. todos son puros sketches, porque además él estudió teatro, ¿cachai? Entonces, claro, a lo mejor le salía sin quererlo, pero créeme que de verdad todas sus escenas tienen estructura, tienen progresión, claro, ¿no? Entonces, bueno, está bien, él lo quiso hacer de una manera distinta, es cierto, el tema del conflicto central, pero que eso también es una crítica antigua, ¿no? De que el conflicto central arrastra todo. Yo diría que eso ya pasó y ni siquiera en Hollywood lo están aplicando hoy día. Hoy día La teoría, la tiranía del conflicto central, le dice. claro, son múltiples conflictos que están en paralelo, por eso se habla de tramas hoy día, ¿no? Es como un tejido, yo lo llamo un telar, que tiene varias tramas. Si usted se fija en un telar, ¿no? Mapuche, imagina un bonito telar mapuche, está lleno de hilos que van, pero que en todos conforman un manto, no es una hebra separada de otra. Tienen que hacer obra, ¿no? Y para que sea obra, tienen que estar ligados. La conectiva, como me decía un maestro mío, la conectiva. ¿Cómo conectas esta nota con esta nota? Y eso es un tema, porque si no son dos notas solas.
Entonces, volviendo al tema de la estructura clásica, sí, efectivamente era necesario romperla, y bueno, créeme que con el tema del psicoanálisis y el desarrollo de los siglos XX del psicológico, empezó a crecer la idea de que el personaje mandaba por sobre las circunstancias. Antes eran las circunstancias las que mandaban siempre. Ahora surge, y este siglo, ya diría yo que como tú señalaste, del posmodernismo, implica aún más, que es el personaje y todo su mundo espiritual que llamo yo. Y en lo espiritual yo incluyo la psicología, los afectos y también, ¿por qué no?, la religiosidad, ¿no? El aspecto cognitivo general, digamos, ¿no? Eso todo para mí es espiritualidad, no es solo psicología, no es solo sentimientos y afectos, y no es puramente teologal, por supuesto. Entonces, hoy día los personajes, de hecho, he estado viendo yo películas, yo veo muchas películas porque soy miembro del Consejo de Calificación, me toca ponerle edad a las películas por los niños, ¿no? Porque está pensado así. Que hay muchas películas de acción incluso, donde las acciones están vinculadas a los deseos del personaje y no a sus circunstancias. Entonces, efectivamente, el paradigma antiguo de que uno era hijo de la circunstancia, como decía yo en mi circunstancia, que uno era una especie de títere de la circunstancia, ya no es tal. Hoy día se construye desde los deseos más internos, ¿no?, de las necesidades más espirituales. Pero finalmente la estructura general, y eso que yo todavía por eso creo en ella, finalmente el comportamiento de esos personajes, sean diversos, sean lo que sean, termina siendo una estructura, ¿no? Es como decir, sí, podía ser casas raras, pero tienen que tener una estructura para que la gente viva en ella. O si no se caen. Y no, claro, para que sean hospitales, para que sean hogares, para que sean escuelas, para que sean, no sé, claro, hay que hacerlas vivibles, ¿no es cierto? Claro, porque una película o una obra es un lugar donde alguien por un rato habita esa casa y ve los rincones y se asusta o se admira o se regocija. Es un lugar habitable, un lugar. Lo mismo que pasa con las novelas, no sé, uno visita ese lugar por un rato, por unas horas, y por algo quedan en toda la vida en la memoria y pasan a ser cultura, ¿no es cierto? Nuestra cultura es la suma de nuestras experiencias personales, de nuestras experiencias externas, y una de ellas es el consumo cultural que hemos tenido durante la vida, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a decir que luchar contra el conflicto central sí, es lo que corresponde, lo que correspondía, pero hoy día yo diría que ese tema ya es menos poderoso que el otro tema, que es defender la idea de que los personajes pueden construir las historias a partir de sus deseos, de sus propias necesidades, de sus propios crisis en el fondo, ¿no? Oye, Gerardo, y lo último que te pregunto para darle el paso a los asistentes, en lo que tú decías en relación a que había una narrativa cuando nace el nuevo cine chileno en los 60, que tenía que ver con un cambio que estaba ocurriendo en el continente. Después viene esta contrarrevolución, esta antiutopía, por decirlo de alguna forma, del golpe militar que instaura esta idea de que viene un paraíso neoliberal. Cambió un poco la forma de narrar y de contar la historia, ¿no? Antes veíamos películas, estoy pensando así, se me ocurre Abuelo Pájaro, la película de Litín, esta, ¿cómo se llama? La Tierra Prometida, que es una historia donde no hay un protagonista, pero es una historia social, donde hay un grupo de personas que le está pasando algo, y como que ahora tú te enfrentas a historias súper individuales, súper personales. ¿Tú crees que eso tiene relación con lo que tú acabas de plantear, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, efectivamente el individuo o la individua, bueno, por favor no me obliguen a decir individuo, pero las personas, hombres, mujeres, necesitan, y eso tal vez es un elemento del siglo XXI, ¿no? De que ahora, así como era importante la utopía colectiva, es importantísimo la utopía personal. Entonces, yo creo que independiente que la razón sea, que como hemos hablado a veces, que la culpa la tiene el sistema neoliberal y qué sé yo creo que más bien son las transformaciones, ¿no? Las transformaciones sociales, culturales, incluso esto mismo del mundo digital que vivimos hoy día, con los celulares y
que los niños ya son nativos digitales, hace que efectivamente yo como individuo empiezo a valer más de que solo la suma de personas, ¿no? Entonces hay que preocuparse mucho de las personas de a uno, así como por supuesto imposible, ¿no es cierto?, gobernar de a uno, pero claro, supongo que hay que gobernar para todos, pero preocupándose de la especificidad. Yo creo que la narrativa lo que está haciendo es dar cuenta de eso. Por ejemplo, ahora las preguntas que siempre a nosotros nos hacen, bueno, nosotros como Ricardo somos del área cultural, ¿verdad? Postulamos a concursos y te obligan a veces a decir a qué público va. Y tú tienes que decir niños de 6 a 8 años. Mentira, porque pues son niñas, niñes, y a lo mejor son de 20 y de 4, pero entonces el modelo, de hecho, comercial, ¿verdad? Que nos obliga a encasillar nuestro público objetivo, es una cosa antigua, eso es añejo, está perdido. No debería ser así, debería ser un público objetivo cultural. A este tipo de personas que piensan esto, a este tipo de personas que están buscando esto, eso es un público objetivo. El otro público objetivo es del marketing, como vender pizza o vender blue jeans. Viene del comercio, no tiene nada que ver con la cultura. Entonces, Oye, mira, hay que pelear, no, ¿verdad? Hay que pelear en los ministerios y en el mundo para que nos sí. liberen de esa carga de tener que decidir un público objetivo por edad y por no sé qué. Realmente eso es una consideración que nos limita, ¿no? Y nos hace mentir por lo demás. Bueno, Mira, aquí hay una pregunta de Gerardo Araya, dice, en esta sí. estructura dramática clásica, lo que prima es la acción sobre la actuación o interpretación. Incluso se dice que se puede construir una historia solo con acciones. ¿Qué piensas tú? Bueno, mira, me contesta Chaplin. Chaplin acaba de hacer una escena completa solo con acciones. Tuvo que poner abre la puerta porque, por si no le entendían, pero entera el cine mudo que se llamó, era todo con acciones. Claro, perfectamente puede ser solo acciones, ¿no? No, claro, piensen ustedes que la narrativa que hay en una coreografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Los coreógrafos son narradores, cuentan una historia en movimiento. Claro, no siempre sabemos que está contándome había una vez, pero se entiende una relación, bueno, para qué decir el famoso lago de los cisnes, ¿verdad? Es una historia y está contado sin ni una palabra, es puro movimiento, ¿no? Y bueno, entonces, claro que se puede hacer. De hecho, hay una película de Héctor Escola, esa del baile, donde Sí, bailan toda la película, sí. ¿no? Pasan las épocas, Y no pasan hay las ni épocas. diálogo, no hay ningún No. diálogo. Hay unos diálogos de sotobosche, así que se escuchan a lo lejos, pero no son Sí, importantes. pero claro, pero lo que hace la narrativa ahí es la música que va pasando por las distintas etapas. Bueno, el soundtrack Claro. que le llamamos nosotros, y que efectivamente le da circunstancia, porque uno sabe que si uno toca el rock del mundial, bueno, está hablando del 62 y cosas así. Ya aquí en Chile tenemos nuestro soundtrack de país también, ¿no? Cultural. Sí, sí. Ahora, qué increíble lo que dices tú, porque lo último, si yo en algún momento estudié, bueno, estudié arte, y en alguna parte te pasaban la música, la historia de la música, y la música clásica también tiene una estructura en 3 actos, tiene una presentación, un desarrollo, una presentación, variaciones de esa presentación y un desenlace. Tiene exactamente lo mismo que has descrito. Bueno, abro el panel para que le puedan preguntar a Gerardo. Charles te quiere hacer una pregunta. Ya, muy bien. Adelante. Charles. Hola, buenas tardes, Hola, buenas. Gerardo, y hola a todos los presentes. ¿Qué tal? Quería consultar lo siguiente. Primero, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre un guión, una dramaturgia de teatro y un guión de cine, siendo que en el teatro es mucho más narrativo y explicativo y el cine, digamos, tiene mucho más apoyo visual? Y Claro. la otra pregunta es sobre, por ejemplo, la forma aristotélica. Creo que después con el postmodernismo se empieza a narrar en fragmentos, pero finalmente igual hay una estructura aristotélica porque quiera uno o no, existe un principio, un desarrollo, un final, por más desordenado o fragmentado que esté. No sé qué opina de eso. Y la primera pregunta era la diferencia entre un guión de teatro y uno de cine.
Sí, sí, claro, mira, no es tan no es complicado decirlo porque efectivamente los textos dramáticos generalmente, bueno, voy a reducir a los textos más conocidos, son diálogos y viene una pequeña indicación del lugar donde están ocurriendo. Dice, no sé, campo traviesa, un living, no sé, a veces ni dice, ¿no? Si uno lee Shakespeare, apenas dice. Porque estaba todo basado en los diálogos y de hecho los directores y actores y escenógrafos tenían que deducir y proponer dónde ocurrían esos diálogos, ¿no? El castillo era tal castillo o podía ser una foto atrás, qué sé yo. En cambio, el cine se basa mucho en la redacción de los lugares, por ejemplo, de la atmósfera lumínica, de la atmósfera sonora, ¿no? Es audiovisual. Entonces, de hecho, bueno, no se me ocurrió mostrar un formato de guión de cine. En el cine hay una parte que se le llama acción, que es una cosa que se redacta, que uno redacta como guionista, digamos, como si el director le contara a alguien qué es lo que vamos a ver. Él viene, camina por el trecho, de repente se escuchan disparos, se acerca una loma, describe los sonidos, describe la luz, describe todo, y de repente a lo mejor tiene que hablar, o empieza un monólogo en off, que es la voz de la persona sin que hable. Pero entonces, efectivamente, el guión de cine contiene mucho más descripciones visuales y sonoras que el teatro tradicional, digamos, que era solo diálogo. Ahora, hay un teatro más moderno que tiene mucho movimiento, de hecho, por ejemplo, Ramón Rifero habla la dramaturgia del movimiento, de la dramaturgia de la puesta en escena. Entonces, claro, ahí hay que empezar a poner elementos de la puesta en escena, describir qué es lo que debiera pasar en el escenario como para que esa escena pase, pero básicamente la diferencia es esa, ¿eh? Y respecto al otro tema, sí, claro, bueno, ya lo hemos conversado, es que efectivamente por más que uno luche contra el conflicto central, sí, mira, yo creo que de verdad, rescatando lo que hizo Raúl y otros directores del mundo, por ejemplo, Godard en Francia también lo hizo eso, y de hecho ellos se inspiraron en el nuevo cine europeo de los 60, ¿verdad? Toda esta discusión no es originaria de acá, ¿no? El free cinema inglés también trabajó mucho esa idea, pero finalmente, claro, es cambiar un conflicto por otro, digamos, ¿no? A lo mejor este es un conflicto más personal, más psicológico, no es tan de circunstancia, y se desarrolla por tramas menos lógicas, en el sentido de decir, no, si él es pobre, tiene que comportarse como pobre, 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 o él quiere robar un camión, tiene que robar el camión. Entonces, claro, esa idea lineal del conflicto ya se deshizo. Hoy día perfectamente a los personajes uno los puede ir haciendo cambiar de trama, ¿no? Buscando. Bueno, y lo otro tema que no es menor es el salto narrativo cronológico, ¿no? Que en literatura se había hecho mucho tiempo antes y en el cine costaba más, porque cómo es que el público iba a entender que esto que estoy viendo ahora era pasado. De hecho, se le ponía, acuérdense, no sé si ustedes saben, le ponían un filtrito así como para decir, o a veces hacían pasar un calendario, caían la hoja del calendario para decirle al público, ahora estamos avanzando. Era 10 así, años antes. o el reloj, así el reloj avanzaba, o el reloj retrocedía para decir, oye, vamos a un raconto. Bueno, ahora el público, por supuesto, no es necesario, se da cuenta al tiro que eso es el pasado, o eso es el futuro, bueno, etc. Entonces, los saltos cronológicos son muy importantes, porque, por ejemplo, el, el, yo siempre lo pongo como ejemplo, porque yo hago clases de esto también. Edipo Rey, que es Sófocles, ¿verdad? Que fue escrito 5 siglos antes de Cristo, muchísimos años, o sea, hace muchísimos años atrás, es una indagación de thriller. Parte el pueblo diciéndole al señor Edipo, que es el rey, oye, averigua que en vida tenemos una peste, tenemos la escoba, no nacen niños, no hay plan, no hay comida, una peste. Y Edipo se pone a investigar, porque él además es vivo, mandó a preguntar qué es lo que pasaba y el castigo es que habían matado al rey anterior. Y había que descubrir quién lo mató. Y entonces es un thriller. Thriller. Eso hoy día se llama un thriller. No, eso es un thriller, es realmente un thriller. Y el thriller consiste en ir al pasado.
él empieza a reconstruir el pasado, hasta que se da cuenta, bueno, no creo que me llamen espolear si les digo que se da cuenta que él es el asesino, creo que se la saben todas. y no, y lo es más grave aún, porque Sófocles era un bruto, un brutal, no solo se da cuenta que mató a su padre, sino que además está casado con su mamá y tuvo 2 hijas. Bueno, de ahí que el señor Freud se le ocurrió pues, inventar el complejo de Edipo, por eso le puso así, porque un señor Sófocles hace 25 siglos ya describió ese fenómeno, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, Sófocles a lo mejor se inspiró en un hecho real, que hubo alguien que se casó con su mamá, tal vez, pero si no, es que Sófocles indagó que efectivamente había un afecto brutal entre hijos y madres, ¿no? Y por eso que Freud le pone a esa cosa feroz que descubre, porque él lo descubre, no es que lo inventa, el complejo de Edipo. Entonces, el hecho ruptural de cronológico, que es que un hombre se ponga a indagar el pasado, es lo que hoy día se hace comúnmente. De hecho, piensen que lo hace García Márquez en su novela, el día que lo iban a matar, se levantó. O sea, en la primera frase nos cuenta el final. ¿Ya? Entonces, igual la leemos, porque ya no se trata de qué va a pasar, sino cómo va a pasar. Lo interesante del modelo narrativo de hoy es el cómo ocurren las cosas y no qué va a pasar. Bueno, es cierto que es importante también que no sea tan sabido por todos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, y créanme que lo digo con respeto, todavía las películas de Cristo son interesantes de ver a pesar de que todos sabemos el final. Todos sabemos que Cristo falleció, ¿verdad? Y fue crucificado. Sin embargo, hasta Scorsese hizo una tremenda película. Bueno, y el Titanic, Edgardo, Gerardo. Claro. Entonces, las tragedias humanas sirven para narrar nuevos discursos, por supuesto, ¿no? Eso es lo interesante, que yo puedo retomar, como lo que acabamos de hablar de Coppola, que tomó una novela que ocurrió en África y la trasladó a Vietnam. No sé, podemos tomar una historia de otra y hacerla en Chile, ¿no? Claro, en Argentina, no sé, lo que guste. Entonces, Oye, Gerardo, aquí hay una pregunta de Esteban que parece que nos acompaña desde otro país. ah, Esteban, dale nomás. Hola, don Gerardo, hola, Ricardo, hola a todos. Interesante la reflexión, don Gerardo. Mire, por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo usted equilibra dentro de un guión, dentro de la dramaturgia, la trama central con las otras subtramas. ¿Cómo es su método quizás para poderlo hilar por este tejido dramático? También me gustaría saber si me puede dar porque usted lo menciona en el relato aristotélico de un relato occidental. Me gustaría saber si tiene algún referente de algún relato no occidental. Eso también, ejemplos de personajes como el colectivo, eso también me interesa un poquito. mira, Oye, Y perdón, espérate. yo no soy experto, pero por ejemplo, Esteban, para hablar de lo último que preguntaste, el cine coreano, por ejemplo, el cine coreano más antiguo, sí, tiene algunos rasgos propios. No todo, pero porque se han occidentalizado, digámoslo así, ¿no? Lo mismo con Kurosawa. Uno ve el primer Kurosawa, era muy libre, pero después Kurosawa terminó haciendo thriller, ¿no? Claro, Kurosawa se sumó a la industria y por eso que era adorado por los gringos. La última, esa es la de Los Sueños, que es preciosa, la última película que hizo Los Sueños, se la financió, creo, Lucas con Coppola, le pusieron toda la plata que quiso. De hecho, los efectos especiales lo hizo Lucas, en Lucasfilm, claro. Pero bueno, así que no soy experto, desgraciadamente, en ese cine, pero sé que existe un cine otro, digamos, llamémoslo así, que apela a una narrativa, claro, que no obedece al conflicto clásico, incluso no tienen conflicto, así se podría decir, o sea, tienen, pero no de la manera que todos lo registramos, ¿no? ¿No? Piensa usted lo que pasó con el cine hindú. El cine hindú también, en las primeras, una cierta libertad, pero luego se metió la industria y hicieron las famosas óperas esas que hacen ahora ellos, que son puro clasicismo, ¿no? Historia
muy bacán. Pero, como te digo, bueno, volviendo a otro tema, al tema más de mi oficio, sí, Ya. efectivamente hay una técnica de manejar las tramas versus el conflicto central. Y eso tiene que ver mucho, y esto sí que es una receta casi, con la primera escena no la primera escena, la primera secuencia que uno arma. Porque si en la primera secuencia que tú armas le das mucha importancia al conflicto central, por ejemplo, quiere decir que hay que ser leal y seguirlo. Pero si en la primera trama no es tan relevante, es más importante entonces la primera secuencia no es tan importante ese conflicto central, entonces me puedo dedicar el resto de las historias, o sea, el resto de las escenas a contar a los personajes, a seguirlos, ¿no? Entonces es un poco el equilibrio que tú mismo te generas cuando pones la primera piedra, digamos, por decirlo así, ¿ya? Claro, porque es malo que uno plantee, oye, voy a hacer una historia de terror, no sé qué, con ¿no? Y después te pongáis a dar recetas de cocina, no sé qué, una historia de amor del niño con la niñita, no sé, ya. Entonces todo el mundo dice esto es estafa, ¿ya? Y, no, claro, y no me obliguen a ponerme a pelar porque está lleno de estafa, ¿ah? Y de películas chilenas también, ¿no? Gente que promete cosas y no las cumple, pero por errores, ¿ah? No, si no es un problema ético, es por error, porque efectivamente uno tiene que ser leal cómo desarrolla el cuento, porque yo siempre pienso, y créanme que a lo mejor es un defecto mío, yo siempre pienso en el espectador. Cuando estoy cerrando una película digo, a ver, ¿qué es lo que va a pensar el público, público? Incluso pienso siempre, digo yo, en China, ponte tú que me vean en China, ¿van a entender esta cuestión? ¿Les va a parecer atractivo, interesante y profundo y todas las cosas que uno espera? De verdad, después que uno deja de usar la técnica, que al comienzo es harta técnica, créanme, y después también para llegar al fin, pero después hay que mirarlo desde el espectador. Yo hoy día en la mañana tuve mi última clase, de hecho, con mi curso de alumnos, ya que son con unos que están titulándose, y les decía, mira, ya, ok, si ya más técnicamente ya no le vamos a meter más mano a tu guión, pero ahora míralo de afuera, de tu pantalla. ¿Con qué se va a encontrar? Con estas cosas que armaste, con estas tramas, ¿no? Esto tiene que estar urdido, como yo llamo, con surcido japonés, ese surcido invisible, ¿no? De manera que todo se conecte, la música se conecte, la luz se conecte, los vestuarios se conecten, las actuaciones se conecten, y sea obra, donde todo esto que hemos hablado del conflicto central y todo eso sean latas académicas, ¿no? O sea, si al final el público no debería estar pensando, oye, este no le está faltando conflicto central o no sé qué, debería disfrutarlo nomás, ¿no? O sea, mientras menos aparezca la técnica, encuentro yo, es mejor, ¿no? Eso es lo que, cuando uno disfruta algo, no se preocupa de cómo fue hecho, ¿no? O sea, eso Oh, claro, si te preocupáis de la foto, la película es mal. claro, claro. Como dice, empieza a sentir que el asiento te duele y el asiento está duro. Cuando la gente empieza a moverse en el asiento, ya quiere decir que la película no está muy... Don Gerardo, lo último, Sí, ¿qué importancia usted le da a la investigación y una investigación previa, obviamente, de una temática para un guión? Y esta figura del guionista en el set, ¿qué opina sobre aquello? perdón, lo último no te lo entendí. El guionista en el set y la importancia Ah, de la investigación previa a un guión. mira, dos cosas, sí, lo de la investigación es imprescindible. Yo incluso muchas veces me ha tocado, y lo he hecho, ¿ah? Tengo capacidad como productor de guión, digamos, de ir a lugares a investigar, a entrevistar personas, a rescatar, o sea, de verdad, investigación. Y otros indagar el libro, bueno, hoy día la internet está todo, pero antes era el libro, entrevistar personas, qué sé yo, había que ir a la biblioteca. Yo me acuerdo que fui un tiempo a la Biblioteca Nacional a fotocopiar diarios, porque estaban ahí las noticias y no había cómo recuperarlo. Ahora, afortunadamente, está todo en internet, ya lo han subido, entonces uno puede bajarlo. Pero en ese tiempo había que ir a fotocopiar y pagar la fotocopia y tener ahí la fotocopia de los diarios y contar las noticias una por una. Y yo decía, mira lo que pasó. Y efectivamente, entonces es una investigación imprescindible para mí, ¿no? Bueno, y lo otro es investigar
ya un poco más especulando, pero también yo le llamo que eso es investigación, es por ejemplo crear a los personajes. Si tú efectivamente basado en la realidad, pero lo estás creando, tienes que pensar en ello, investigar qué pasa con una persona que tiene ese síntoma, que tiene ese síndrome, no solo por el aspecto exterior, si es guapo o no es guapo, no, eso es superficial y maqueteado. ¿Qué pasa con ese personaje? ¿Tiene temores, no tiene temores? Por ejemplo, mucha gente describe personajes desde los conceptos. ¿Ah? Este personaje es miedoso, dice. Digo, no defina psicológicamente el personaje, yo quiero verlo ante un peligro. Sí, porque a lo mejor se le quema la casa y entra a salvar a su madre, o entra a salvar a su hijo, por lo tanto no es miedoso. Parece tímido a lo mejor, pero te fijas que la acción define al personaje. Entonces, para mí, las definiciones psicologistas me tienen ahí nomás. Yo ahí, con esa escuelita, tengo pelea. A pesar de que yo soy muy admirador de los psicólogos y trabajo con los psicólogos y todo, pero el modelo que alguien inventó de que hay que definir a los personajes por su psicología, encuentro que es completamente equivocado porque eso crea maquetas de personajes. O sea, Stanislavski out. No, sí, Stanislavski es que es creador, pues él les enseñó a crear personajes, pero después, claro, hay que salirse sacarse el disfraz, pues claro, porque si te quedas ahí con la maqueta del paquete ahí amarrado, no hay posibilidad alguna. Oye, Gerardo. Espero haber contestado tu pregunta, Esteban. Gracias, muchas gracias, don Gerardo. Oye, Esteban, y disculpa por haberte confundido. Esteban hace un trabajo súper interesante y a mí me gustaría decirte, Esteban, que a lo mejor tienes que investigar en la historia de los pueblos originarios donde tú vives y a lo mejor vas a encontrar una estructura que se parezca a la estructura, en los mitos, en las historias míticas que cuentan, vas a encontrar algo parecido al viaje del héroe. Si tú estás en busca de... Sí, lo que pasa es que, a ver, hay un tema ahí con lo que hablaba el maestro Gerardo, que es el tema cultural. Por ejemplo, el tema cultural, por ejemplo, a mí me ha causado conflicto, entre comillas, con el tema de los fondos. Porque como yo trato el público para mí son los pueblos originarios, y me acuerdo yo que la última vez que postulé, que fue como hace como 10 años, que hice un cortometraje en un pueblo, en 2 idiomas, obviamente, y me pusieron ahí es muy indígena su película, así decía, el evaluador. O sea, el evaluador racista, pues. Claro, es muy indígena su película, no como que diciendo no universal y todo el tema. Ahí uno prefiere que Entonces, sean tontos que no sean racistas. Claro. Entonces ahí ya dije, pero yo sigo buscando, bueno, y tengo todo el tema de la temporalidad en espiral, el tema del tema del encuadre, el tema hasta del montaje, tengo algunas ideas, obviamente, que vienen del tema cultural, desde la Comovisión. Pero por eso, pues entonces yo me debo a eso, entonces yo no voy a claudicar por un fondo a eso. Pero perdón, Esteban, pero aprovechando lo que te dijo Ricardo, de verdad, además sería un aporte que tú descubrieras, pues yo no lo sé, qué narrativa, a lo mejor esta es una narrativa que está un poco oculta a la primera mirada, pero a lo mejor en la relación que tú hablas de la cosmovisión, a lo mejor ahí hay una narrativa, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, te fijas que rescatar esa narrativa, empezar a restituirla, puede ser un aporte para todo el mundo. Es decir, oye, los pueblos originarios tienen su narrativa, a lo mejor no lo escribieron, pues, no sé, porque no tenían, no sé, escrito ya, pero mira, aquí hay una narrativa. Esto es narrativa, gallo. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Ahí hay una narrativa. ¿Cuál es la manera de sanar que tenían las machis? Eso es una narrativa, es una creencia de que esa persona tiene un poder que permite eliminar ciertos males de alguna manera, no sé, un rito o lo mismo. Porque además ahí está el tema de los ritos y los mitos. Exactamente. Es la base cultural de la narrativa. No, si hay todo un tema, el tema de los sueños, por ejemplo, ese es otro tema ya, bueno, que por está eso dentro de la Comovisión. Que tú en tu trabajo pudieras dejar instalado esta narrativa, porque, pucha, aprenderíamos todos, claro. Oye, Esteban, y la otra pregunta que hiciste, te digo que no es bueno invitar al guionista al rodaje porque va a sufrir. No. Ya. Para evitarle el sufrimiento psicológico, es mejor no invitarlo.
Eso se sufre mucho, güey. Yo, a lo que sí, yo me carga que no me inviten a la fiesta final. Eso, Ah, ya. yo encuentro que esa Mira, sí que deberían invitarlo a uno, porque por mal que mal, por uno están todos esos buenos con trabajo. Así que para que sí, todo con hay tres preguntas. Primero está Joseph Soto y después está Ramiro Walter sí, y sí. Gerardo, no, Gerardo Araya. Vamos, Joseph. Vamos, vamos. No, pues, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? sí, Sí, sí. perfecto. Buenísimo. Bueno, primero, otra vez más agradecer por la charla, por la información compartida. Bueno, yo en este caso también, como en la instancia que me encuentro que es formativa todavía por la facultad, también defiendo bastante al relato clásico porque me parece que es como que estructura todo, ¿no? Es el mejor punto de partida. Y en base a eso, ahora no tengo un ejemplo, por ahí se me ocurrió que por ahí lo que pasó, el corto de Chaplin, puede ser un ejemplo de cómo, si bien se ve la estructura de 3 actos, se omite ahí el acto 1 y se parte de un equilibrio precario, ¿no? Porque se parte de Chaplin ya encerrado en la jaula, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Esa es una. Lo otro que también era que muchas veces uno se encuentra o al momento de que va a abordar o construir su propia historia, su propio relato, está eso de cómo parte del conflicto de la lucha de fuerzas, que acá hay más que nada, más que preguntas, es como compartir, ¿no? Hay un autor de aquí, de Argentina, que habla bueno, 2 autores que tienen un libro que se llama Había una vez cómo escribir un guión, de Espinosa y Montini son los autores, habla o hace una diferencia entre conflicto y situación conflictiva, donde la diferencia es que en la situación conflictiva, en este caso la persona que es perjudicada por esa circunstancia no acciona, no busca salir de eso, ¿no? Mientras que en el conflicto sí hay una reacción, un querer salir, un actuar, más allá de que pueda no conseguir el objetivo, hay una reacción de este personaje perjudicado, ¿no? Y lo otro que no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntar, porque es algo que vengo un poco lento, pero investigando hace rato, que es sobre las tramas, es sobre las narrativas. Algunos dicen que es un género, otros dicen que es una estructura que ya sea el relato oral. He visto algunos referentes, particularmente un tiempo me enganché viendo Babel y la analicé bastante. Quería saber si por ahí tiene más que nada, más que referentes o filmografía, algunos manuales o artículos donde se aborde cómo construir ese tipo de estructuras orales. Perdona, No, ¿sabes qué? pero Hay una mala calidad del sonido al final, tuya. La segunda pregunta no te la entendí, disculpa. Joseph, desconecta la cámara porque ahí va a funcionar mejor. bueno, dale. Ahora sí. Bueno, la primera pregunta, bueno, la primera era el compartir de la diferencia entre conflicto y situación conflictiva, Sí, sí, sí que era más que pregunta, era comentario. ¿ya? Lo segundo era, bueno, lo de Chaplin también, que lo mencioné, que parece que parte de un equilibrio precario, se saltea el acto 1. La otra pregunta era si hay como especie de si conoce artículos que aborden cómo analizar o construir los relatos corales. Eso es lo que no te logro entender. ¿Artículos que qué? Que aborden cómo analizar o construir un relato coral. Ah, ya, coral. Ah, ya, que eso no lo entendía. Mira, lo que pasa es que, bueno, primero respecto a la situación de conflicto y vivir el conflicto, efectivamente la diferencia entre un personaje y un protagonista es quien enfrenta su conflicto. El que no enfrenta el conflicto no es nada, pues no, como yo digo siempre, una persona que está presa y no quiere salir libre, no nos sirve, pues. Porque Gallo dice, no, si aquí tengo comida gratis, me dan amigos, me dan cigarro, estoy tranquilo. O sea, claro, esa persona no nos sirve para una película. A lo mejor existe en la vida real, pero claramente no funciona. Entonces, claro, una situación de conflicto, una crisis no necesariamente, bueno, por ejemplo, una persona que está enferma por una enfermedad incluso mortal, como podría ser el cáncer, pero puede estar establemente defendiéndose del cáncer durante toda su vida o muchos años de su vida, ¿verdad? Sin que necesariamente sea trágico el fallecimiento. Pasó con el SIDA, ¿verdad? El SIDA dejó de ser una enfermedad mortal
porque hay un tratamiento que evita la muerte y por lo tanto se puede vivir con esa enfermedad en el cuerpo. Entonces, esa es una situación obviamente crítica, es un equilibrio precario de alguna manera, situación de conflicto, pero no se ha desencadenado el conflicto, ¿no? El conflicto evidentemente se desencadena por una acción o un evento que cambia las cosas, cambia el valor de la necesidad de resolverlo. ¿Ah? Es el tema, es la urgencia trágica, se llama eso en el modelo clásico, la necesidad de las personas de resolver ese problema, ¿no? La urgencia trágica. Y respecto al tema coral, no, fíjate, yo lo único que he visto son películas corales, bueno, por supuesto, la típica, la de Einstein, ¿verdad? Que ahí es coral, porque efectivamente no hay protagonista alguno. Pero no, bibliografía no te podría decir que yo haya visto donde se explique cómo trabajar eso, no, la verdad que no. Hay pocos son los guionistas que hablan de que existe, mucho. ¿Eh? Yo he leído casi todos los teóricos, pero ninguno le mete cuerda porque es complejo, porque claro, es como hacerlo. ¿Ah? Es difícil, ¿no? Sí, como a mí algunas veces me han acusado de que yo soy coral. Y yo digo, pero si yo no quiero ser coral, yo tengo mi personaje ahí. No, pero usted es coral, ¿por qué tiene tantos personajes? Pero porque todos son importantes, ¿no? Que, claro, y quieren que uno tenga un personaje, ¿ya? Y no 3 corriendo paralelo. Claro, pues si queréis contar una época, queréis contar una circunstancia grande, tenéis que tener más de uno, obvio, ¿no? Oye, Entonces, claro, me han Ramiro, dicho que soy coral. Pero gracias, bueno, sí, gracias, Joseph. ya. ¿Tú estás hablando desde dónde, Joseph? Disculpa para saber. Desde Buenos Aires. Ah, bueno. Oye, Ramiro tenía una pregunta. Si quieres se la haces porque no la entiendo muy bien en tu chat, Ramiro. Ok, perdón. Muy buenas, muchas No está, gracias por... aquí no lo veo el chat de Ramiro. No, que tenéis que ponerlo, pero ahí te la va a hacer Ramiro. Ya, Ya, dale, Ramiro. muchas gracias por esta conferencia. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo Diga. soy un relativamente joven y bueno, no conozco muy bien la estructura clásica, pero he estado viendo poco a poco que se ha desarrollado. Y en los últimos años, ya se está dando más énfasis en el antagonista como suplantación de un héroe, ¿no? Esto es nuevo porque, a ver, hay películas o series como Loki, o series como Breaking Bad, o películas como Gone Girl, o sea, que muestran más el sentido de un antagonista y la gente se está afianzando a ese personaje, ¿no? Que antes no había tanto, ¿no? Un personaje de héroe era epopéyico, que siempre iba en contra de en toda la odisea que tenía que hacer. Entonces, ¿esto es nuevo o es relativamente antiguo ya? Esa era mi pregunta. No, o sea, bueno, sí, es nuevo, pero voy a parecer como esos alcaldes que le dicen sí a todo. Es nuevo, pero también es antiguo. Porque fíjate que el antihéroe, en el fondo, que es lo que tú me estás preguntando, es aquel que va en contra de lo que la generalidad de las personas están queriendo llevar, ¿no? Pero fíjate que Shakespeare escribió Macbeth, que es un antihéroe por antonomasia, po. Tipo que llega al poder a través del crimen y la traición una y otra vez, ¿no? Entonces no es una novedad preocuparse de los antagonistas, digamos, ¿no? Siempre hemos contado, y tienes razón de eso, por supuesto, desde el héroe clásico, que es David que venció a Goliat, ¿verdad? Bueno, claro, el pequeño David que venció al gigante Goliat con el ingenio de la onda. Ya, esa es como la estructura clásica básica, ¿no? Que nosotros conocemos. Y entonces ahora empezar a contarlo desde Goliat, bueno, es también interesante, ¿no? Entonces, claro, es nuevo tal vez en el cine. En el cine es nuevo porque rompe un poco el modelo, sobre todo hollywoodense, ¿verdad? De los héroes buenos, positivos, etcétera, ¿no? Ganadores, triunfadores. Bueno, Rocky, por ejemplo, ¿no? Rocky es como el ejemplo hiperclásico del héroe americano, ¿no?
En cambio, claro, el cine europeo y que sea otros cines más alternativos plantean narrar la historia desde los otros personajes. Ahora, lo interesante es que ninguno de esos historias destruye el modelo, ¿ah? Porque por más que sea un antihéroe, la estructura es la misma. ¿Me entiendes? Bueno, no tan clásica, pero sí tiene conflicto, avanza en progresión. ¿No? Solo que este punto de vista narrador es distinto. Ahí no es que cambie la narrativa, sino el punto de vista del narrador. Eso es lo que pasa. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Y ahora una pregunta de Gerardo Araya. Ah, había escrito él, ¿sí? Gerardo, ¿la puede hacer o prefieres? ¿No está escrita ahí o no? ¿Es esa la que está escrita? Sí, dice, el cine es un arte temporal, dicen, que pasa hoy en día que según esta estructura clásica se estima por lo general contar una historia entre 90 y 120 minutos. ¿Hay algo específico en esto del tiempo? No, eso es obviamente una decisión industrial. Es como por qué las canciones duran 3 minutos, ¿no? O 4 minutos. Nada más que la industria armó que cupieran en los discos y las películas cupieran en los rollos. Tenía que ver con eso, no es ahora, es cierto que se tornó un tema cultural y el público como que se acostumbró a esas duraciones, ¿no? O sea, si tú le decís una película de 3 horas, la gente al tiro dice, guau, me desmayo, pasarme 3 horas sentado en el cine, más ahora en la pantalla, claro. Pero ahora están las series, por ejemplo. Y las series, los capítulos son de 20 minutos, de 50 minutos, de 30 minutos, de lo mismo. O sea, cada serie define su tamaño, ¿no? Ya se rompió eso. Y entonces la duración no es un tema artístico, es más bien un tema de la industria, de la distribución, porque al final, fíjate, por ejemplo, los tipos de los cines dicen, pucha, una película de 3 horas, ¿cuántas funciones al día voy a dar? No puedo dar 3, porque va a estar 9 horas, no. En cambio, si la película dura 1 hora y media, puedo darla 4 veces en el día. ¿Entiendes? ¿Cuántas funciones le saco partido en el fondo? Eso es un poco eso el criterio que siempre se ha usado. La distribución es la que impuso estas duraciones. Pero hoy día, como te digo, con la cosa de la serie, más el tema del streaming, ¿verdad? Netflix, Amazon y todo esto, las duraciones dan lo mismo, porque si tú vas a estar en tu casa viéndolo las horas que tú quieras y puedes parar y seguirla viendo. El tema de la proyección era que era ininterrumpido. En cambio, tú ahora podés parar la serie y verla mañana. Claro, aunque ahí, como decía Fellini, se interrumpe la emoción. Fellini alegaba en los 60 cuando empezaron a poner comerciales dentro de las películas que exhibían por televisión. Y el lema era, la emoción no se interrumpe. Claro, porque cortaban la película para meter tantas de comerciales. De hecho, así un tiempo se hacía, ¿no? Bueno, las teleseries, por ejemplo, consideran el corte comerciales, ¿no es cierto? Durante un rato, de repente vienen los comerciales, ya. Se interrumpe la emoción. Así que, bueno, son relaciones industriales, ¿eh? Créame, no sé que tenga que ver con que a alguien se le ocurre al tiro una película de 90 minutos. No, a veces se ocurren cosas de 60 y a veces ocurren 3 horas. De hecho, yo acabo de escribir un guión de 2 horas. Y duraba 2 horas y media, y tuvimos que bajar un poquito. Claro. Pero estaba bien contado y funcionaba, y solo nos gustaba. Es verdad, créanme que estaba muy orgulloso de esa historia larga. Pero claro, la industria dice, oye, hijito, esa media hora más cuesta no sé cuántos millones más, entonces, pucha, ahorra. Entonces, claro, uno se mete en ese mundo industrial. Aquí estamos con cosas. El cine es, desgraciadamente, bien industrial. Entonces, tenemos que hacerle caso a cómo funciona también el sistema. Oye, Gerardo, me imagino que te contestó, Gerardo Araya, me imagino que te contestó la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Quizás un apunte. A ver. Justamente el otro día estaba leyendo un libro que es de historias de películas de Homero Alsina, que se mencionaba que la película Avaricia de 1923, Creed creo que se llamaba, dirigida por Eric von Stroheim.
Él decía que había filmado una película, esa película, una cinta de más de 8 horas, ¿no? Y le habían, la corporación o las industrias le habrían dicho que reduzca para que el público se genere. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Es No, antiguo. sí, Ese punto quizás. sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Leila. Joseph tiene. Joseph, dale, Joseph. Yo, Ricardo, Espérate, que Joseph parece que quería preguntar antes. Y ahí tú, Charlie. Sí, bueno, quería comentar primero la pregunta que hizo antes Ramiro, ¿no? Sobre el lactante o el Eure, que son antagonista. Pero puntualmente las armas que mencionó él de Breaking Bad y el otro que era de Loki. Bueno, el caso de Breaking Bad para mí es más que nada una transformación de personaje, solo que en este caso el personaje termina mal, ¿no? Ahí cumple básicamente con el modelo del relato clásico, ¿no? O la construcción clásica de un personaje. En el caso de Loki me parece que responde más a una estrategia de marketing o a la tendencia actual, ¿no? De cómo aprovechar los personajes de un relato, de unas historias, para seguir produciendo, sacando más, en este caso, más historias, con fines lucrativos, ¿no? Que al final también estamos dentro de una industria, no está mal eso, ¿no? Solo que en este caso puntual, Loki es un antihéroe, ¿no? Eso como comentario. Y lo otro era que se me había, lo vi recién, quiero consultarle a Gerardo sobre esta figura nueva, no sé qué tan nueva es, del showrunner, ya que estamos hablando de series, del showrunner, que a mí particularmente me parece que como reivindica un poco al figura del guionista ante el poder que tenía el productor o el director, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Le ¿Perdón? entendiste? Sí, 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 sí. La última parte del showrunner. Sí, mira, bueno, hay un ejemplo cercano porque yo fui colega y amigo de Valenzuela, el Chasca que le llaman, que es un guionista chileno que está triunfando en Netflix con su serie ¿Quién mató a Sara? De hecho ya le pidieron la tercera temporada y él te cuenta ahí que efectivamente una de las cosas que él aprendió, porque él es estudioso, él es muy Mateo, dice que cuando descubrió que lo estaban tentando para hacer series, se puso a estudiar en la UCLA, él vive en Miami, cómo se construyen series. Eso se estudió cómo se hacen las series, así que no es que le bajó la inspiración divina. Él ha escrito teleseries, cuentos y un montón de cosas, el escritor, ¿no? Pero serie no había escrito nunca. Bueno, y él habla del showrunner mucho, acá estaba leyendo un artículo que lo entrevistaron, que es en el fondo el guionista o puede ser el director también, que genera el proyecto y que dice uno de los trucos, y se los doy a ustedes por si tienen ganas de escribir, que cuando uno vende una serie es bueno vender la temporada completa, dice él. O sea, tú dices, mira, tengo una serie, pero te ofrezco al tiro la segunda y la tercera y la cuarta temporada. Entonces el tipo dice, las empresas de streaming, estas que financian estas cosas, dicen, wow, el negocio va a seguir. Y él dice que en ¿Quién mató a Sara? Tenía, sí, efectivamente, creo, 3 temporadas o 4 temporadas de una vez. Y él lo primero que hizo fueron las temporadas. Y luego se puso a escribir la primera temporada. Dice que lo que más le costó fue armar todas las temporadas. Cuenta aquí que se puso el desafío de armar primero la serie completa. Y luego bajó a la cosa más práctica. Entonces, como ven ustedes, el tema de la serie no es menor y estamos hablando de, claro, de una serie son no sé cuántos capítulos de 50 minutos y que estamos hablando de 6 horas, de que hay que escribir 6 horas, ¿no? Como si fuera una película de 6 horas. Una pregunta. Un poco de trabajo. Cuando te refieres a primero hacer la serie y luego a armar las temporadas y luego escribirlas, ¿Sí? ¿te refieres a hacer tipo la sinopsis de cada capítulo
o de la serie en conjunto para luego pasarlo o la escaleta, no sé, las cosas previas antes de hacer el guión, ¿a eso te refieres? Claro, O como, se cuenta como un argumento, ¿no? Como novela, como si fuera una novela larga, ¿no? Eso es. Mira, eso tiene un nombre irónico, yo diría, que se le llamaba, en las teleseries se le llamaba la Biblia, ¿no? Que es que desde esa Biblia inicial es que se escribían las teleseries, porque ahí estaban todos los conflictos, todos los personajes, todas las tramas, pero contadas como una persona que se la cuenta a otra, con un autor presente, omnisciente, que está relatándole a otro. En cambio, los guiones se escriben sin omnisciente, desde la imagen se cuentan, ¿no? Entonces ya es una cosa más técnica. Entonces, claro, uno relata de qué se va a tratar la historia y puede poner comentarios, por supuesto, entre medio, porque es omnisciente. Aquí debiera pasar que, Entonces vas entendiendo la lógica de la historia. Es como una historia con explicación, digamos, yo le llamo así, ¿no? Claro, eso es lo que propone, como digo, acabo de leerle sobre Chasca, que él ahora se convirtió, y de hecho que ahora dice que lo están llamando a las reuniones del equipo para definir, por ejemplo, los actores. Y dice que le mandan a veces, como graban con anticipación, le mandan a él y tiene que estar mirando las grabaciones y de repente él dice que ha dicho, oye, ese actor, esa parte no la hizo bien, que la repitan. Y la repiten. Ojo, la repiten. O sea, es un supervisor de la calidad. Ese es el showrunner. Ya no es solo el señor que escribe y chao. Es un productor ejecutivo, en el fondo. Ese es un showrunner. Es un productor ejecutivo que está en la área artística también. El productor ya no es solo que consigue las plata y las cosas, sino que está incluso encima del director. Claro. Eso es un showrunner. ¿Qué otra pregunta tenemos para nuestro querido Por invitado? favor, ya. Estamos pasados. Yo, por favor, Ya. Con esta terminamos, Gerardo, porque ya estamos por la vista del tiempo, ¿no? Sí. Dale, Charles. Gerardo, quería Diga. preguntarte de qué forma uno puede humanizar a un personaje, cualquiera sea su rol en la película, o por darte un ejemplo, el Joker, que es de un villano que Sí. finalmente se humaniza, pero de qué manera se puede humanizar un personaje y cuáles son los elementos principales, digamos, en el viaje de un héroe. Sí, mira, es que la construcción del personaje, uno de los elementos clave es una técnica que se llama el backstory, que bueno, está dicho en inglés porque bueno, la cosa es gringa, que es el estudiar el pasado del personaje, incluso su infancia, de dónde nació, de dónde vivió, dónde se crió, cómo es que llegó a ser el que es ahora, ¿no? Bueno, el caso del Joker es obvio, porque esa es la explicación de por qué es un psicópata. Su backstory explica todo, ¿no? Entonces, ahí tú lo, entre comillas, humanizas, porque efectivamente esa persona pasa a ser una persona real. No, bueno, como yo digo a mis alumnos, oye, no, necesario saber el número del colegio. No, no es para tanto, no, tanto detalle no, pero sí, a lo mejor sí, si era una escuela pública, era una escuela privada, era una escuela mixta, una escuela... Esas cosas a veces importan para lo que yo busco entender al personaje, ¿no? Saber cómo es que llegó a ser el que es ahora, recién, ¿no? Entonces, eso se llama humanizar. Fíjate que, de hecho, hay una película que lo hace de una manera un poco distinta, pero que es la película, ¿cómo se llama? Blade Runner, que a los robots los hacen humanos prestándole fotos de personas. Y esas fotos son su backstory, porque le dice, mira, este era cuando tú eras niña, y el robot se la cree. Y esa foto no es de ella, por supuesto, niña, porque nunca tuvo pasado, pero le prestaban la foto. Entonces sí los hacían creer que eran humanos. Hay un ejemplo perfecto de cómo se hace backstory, ¿no? A alguien que no tiene backstory, porque lo acaban de crear del laboratorio, ¿no? O sea, claro, Buena. claro. No lo había pensado, fíjate, tenéis razón. En Blade Runner es así, claro. Acuérdate que la chica de cual se enamora le muestra una foto y el otro le dice, desgraciado, le dice, seguro que esa es la foto de la sobrina del que te creó. De Tardiel. Claro, claro. El maldito le dice la verdad y la hace llorar, pobrecita, claro. Y se da cuenta que no es humana.
claro. Bueno, oye, Gerardo, bueno, darte las gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Sí, Dejarlos invitados para el próximo viernes, que tenemos una charla muy, muy interesante con dos académicos, dos profesores de la escuela, José Miguel Ortega, que hace Historia del Cine, y Luis Horta, que es el director de la Cineteca de la Universidad de Chile, que van a exponernos sobre un estudio que están haciendo súper historiográfico sobre Héctor Ríos, un gran mira, fotógrafo, un gran fotógrafo, y la charla se llama Héctor Ríos, el fotógrafo del nuevo cine chileno. oye, por favor, quiero estar, porque fue mi fotógrafo. Yo hice un cortometraje de adaptación de un cuento de Guillermo Blanco que se llama La Espera, y él fue mi director de fotografía. Te voy a invitar, te voy a invitar, te mando el link. Él venía llegando de Venezuela, de su exilio, y le fascinó porque además él nunca había trabajado en video. Venía ya de Venezuela trabajando a puros 35 milímetros fabulosos, y de repente le toca video 3/4. Entonces, está loco. ¿Cómo se hace? Me decía. Y se ponía unas mantas negras para ver las pantallas, para poder ver los contrastes. Está en todas las películas de los 60, está el fotógrafo del Chacal de Toro, imagínate. Tuve la suerte de tomarlo a finales de los 80, cuando él volvió de Venezuela, y fue una maravilla. Bueno, nos quedamos de amigos para la vida. De hecho, lo ayudé a hacer un documental sobre el Pepe de Huachel. ¿Sabes que Pepe lo mataron allá? Él hizo un documental y yo le ayudé a hacerlo, le hice de asistente. Bueno, esa es la charla del viernes que viene. Héctor Ríos, del maestro es para mí. Y parece que hicieron una investigación súper interesante sobre todo su trabajo. Mira, capaz que está el documental este que te digo, ojalá que lo tengan, que el Pepe. Yo tengo una copia por ahí del documental, Pepe Huachel se llama. Sí, Qué bueno. Creo que es la última cosa que él hizo como director. Sí, de hecho está dedicada a Pepe porque él trabajó allá como actor, que el Pepe, y él lo iluminó, digamos, en películas que hizo Pepe en Venezuela. Está bueno que vayas, porque que vengas a la reunión, porque a lo mejor vas a poder dar ¿A la misma hora? ¿El próximo viene a la misma hora? A la misma hora. Ya. Bueno, no, sí, lo voy a anotar en mi agenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su paciencia y su dinamismo, su feedback, porque así me hicieron trabajar. No fue fácil. Gerardo, nos vemos. Chao, Joseph. Chao, Esteban. Gracias. Chao, Ramiro. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Que le vaya bien. Chao. Chao.